Crece la incertidumbre por la situación en el territorio libio. El régimen del líder Muammar al-Gaddafi declaró el alto el fuego tras conocer la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero grupos opositores señalan que la decisión no se está cumpliendo. El viceministro de Relaciones Exteriores del régimen retó a la ONU y a la comunidad internacional para que verifiquen si se está violando o no la medida. Hemos invitado a los países para que envíen al terreno a los observadores y se aseguren de que cumplimos con el alto al fuego. Les pedimos que manden a los observadores tan pronto como sea posible. Según los rebeldes, las fuerzas de seguridad continúan con los bombardeos en el este de Libia y mantienen una fuerte presencia militar en la entrada de la ciudad de Bengasi, que permanece bajo el control de la oposición. Los ataques habrían dejado 18 muertos. En días anteriores, al-Gaddafi amenazó con atacar a los grupos que permanecen en esta zona, considerada como la segunda ciudad más importante después de Trípoli. El funcionario justificó la presencia militar en las afueras de Bengasi, argumentando que tiene como objetivo preservar la seguridad de los ciudadanos, pero aclaró que las operaciones militares fueron suspendidas. El portavoz del Ministerio de Defensa de Libia, Musa Ali, también desmintió a los rebeldes, quienes acusaron a las fuerzas leales a al-Gaddafi de presuntos bombardeos a las ciudades de Misrata y Nalut. Horas antes, Muammar al-Gaddafi había manifestado en una entrevista a un medio portugués que no adoptaría la resolución de la ONU sobre una zona de exclusión aérea y que si su país es atacado, él responderá convirtiendo en un infierno la vida en el mundo. Y para poner en perspectiva ese tema, hacemos contacto directo con Mario Núñez. Él es director del Instituto Transnacional de México de la Universidad de Rutgers. Señor Núñez, primero bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ante la inminente intervención militar en Libia, quisiéramos comenzar preguntándole, ¿cuentan Estados Unidos, Reino Unido y Francia con la suficiente tecnología para, primero, detener a Gaddafi en los bombardeos que ha venido en todas estas semanas y también para no dañar a la población civil ni tampoco causar mayores daños en la infraestructura de Libia? Yo no creo que se pueda prever de esa manera lo que va a suceder a partir del día de mañana. El hecho de que el Consejo de Seguridad haya adoptado una resolución que habilita y que legitima la intervención militar por parte de las fuerzas de la OTAN y particularmente los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, implica un cambio sustancial en la relación de fuerza, pero no podemos prever desde ahora que no vaya a haber enfrentamientos. Si vemos la reacción de Gaddafi, la de no, pues ya no me pienso mover, espérense, cuidado, pero al final de cuentas es un interlocutor que no es confiable por una parte, o sea, nunca cumple lo que dice. Por otra parte, los crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo ya los cometió. Y finalmente, yo creo que desde la perspectiva de los países democráticos era fundamental intervenir para que este esfuerzo de los pueblos musulmanes para liberarse de las viejas dictaduras no fueran frustrados y sobre todo que un dictador brutal y terrible como Gaddafi no se quedara en posición de fuerza si no hubiese una intervención de las fuerzas occidentales. Señor Núñez, buenas noches. Pero entonces miremos el otro escenario. Supongamos que Gaddafi cumple con el alto al fuego y que las naciones que están en la coalición no tienen que atacar. Pero ¿qué pasa entonces con la oposición? ¿Con esto la oposición tiene aire suficiente? No, yo creo que más que suficiente, ya hubo un reequilibrio en la relación de fuerzas, porque la oposición, que no es la oposición, es el pueblo de Libia. El pueblo de Libia, por más que sus mecanismos de organización sean todavía muy raquíticos o que no haya sistemas de representación muy establecidos, de todas maneras, el hecho de ya tener como aliados a las fuerzas más importantes del mundo, pues obviamente que equilibra la relación de fuerzas y pone a Gaddafi en una posición de debilidad. Ahora bien, este paso del Consejo de Seguridad justamente fue el de darles el atributo de fuerza beligerante a los rebeldes, de tal manera de que se vuelvan parte actuante en las posibles negociaciones que vengan en caso de que Gaddafi ya no se mueva. Ahora, eso está por verse. Primero porque las fuerzas de Gaddafi son irregulares, son mercenarios. O sea, es una situación todavía, a mi juicio, muy anárquica, muy difícil de prever en sus términos,
porque no sabemos cómo van a comportarse los actores, empezando por el propio Gaddafi. Gaddafi es un suicida, Gaddafi al final de cuentas es un gran provocador, entonces no tenemos modo de saber qué es lo que va a hacer o no. Ahora, señor Núñez, entonces, ¿cómo sacar a Gaddafi? Ahí, esa es una pregunta importante. Yo me estaba planteando en el curso del día si los Estados Unidos no recurrirían a lo que ya hicieron hace algunos años de bombardear directamente lo que calibren en términos de inteligencia como su guarida o donde esté escondido. Es decir, eso no lo podemos tampoco prever, porque al final de cuentas se ha convertido Gaddafi en un verdadero sátrapa. O sea, al final de cuentas es un criminal de alta envergadura y no sé cuál vaya a ser la actitud de los Estados Unidos frente a él. Yo no creo que le tengan mayor consideración, Yo creo que esto ya, él jugó hasta sus cartas, hasta sus últimas consecuencias, que fue el hecho de bombardear, lastimar y asesinar a su propio pueblo. Entonces él está en una posición terrible de debilidad. Yo no sé qué vayan a hacer las fuerzas de la OTAN, probablemente prefirieran capturarlo y mandarlo a la Corte Penal Internacional o una cosa de esa naturaleza, pero es difícil decirlo en este momento. Señor Mario Núñez, director del Instituto Transnacional de México de la Universidad de Rutgers, mil gracias como siempre por su compañía y por la visión que usted tiene de estos hechos que nos deja enterados y además con la mirada hacia el futuro de lo que puede ocurrir en las próximas horas y en los próximos días. Muy amable. Solo déjeme decir una cosita al final. Sí, señor. Fue un movimiento favorable a la democracia lo que hicieron las fuerzas de Occidente,